Este es un pensamiento para entrar a nuestro estudio. Lo voy a ir cambiando en cada sesión. Ahí abajo tienes. Podéis chatear, levantar la mano. Nada, estás aquí, silenciar. Ahí. Vamos a empezar primero. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a tener nuestro estudio de la antropogénesis, de la doctrina secreta, de la página 128 a la 135. Como saben ustedes, mañana va a tocar Carmen César el tema de la Cábala. Y lo que quiero decirles a ustedes es que, como lo hablamos la primera vez, en el estudio estamos tratando de seguir la línea de la enseñanza oculta. Y todos los temas que refuerzan las ideas que Blavatsky estuvo indicando sobre Cábala, gnosis primitiva, enseñanza hermética, alquimia, tradiciones de diferentes pueblos y misterios de varios rituales mistéricos, etcétera, esos no los estamos abordando porque tendríamos que conocerlos a fondo. Y la mayoría, no digo que no los haya, pero la mayoría de los que estamos reunidos no tenemos ese bagaje todavía para poder entender las referencias que hace. Una de las razones por las que Carmen mañana nos va a dar esa charla es para clarificar ciertas ideas sobre la Cábala que son muy importantes en la enseñanza oculta. Entonces, vamos a iniciar hoy con las aclaraciones que la vez pasada quedaron pendientes. Recuerden que hubo dos personas, bueno, sí, creo que Carmen y Clarisa hablaron sobre el tema de trasladarnos a otros planetas para seguir evolucionando, ¿sí? Entonces, me hizo el favor Clarisa de conseguirme las referencias que yo le estuve, estuvimos viendo. Déjenme ver aquí, sí. Ustedes ven acá, la Shloka 39 dice, se refiere exclusivamente a las divisiones de las razas. No, perdón. Esta primera referencia se trata de la que me hizo este chico de Barcelona, referente a que las mónadas no evolucionan, ¿sí? Sí. Bien. Están. Y aquí yo encontré una referencia que pudiera ayudarnos, la que está al lado derecho. Dice, una superior inferior conforme las diversas mónadas que encarnaban, las cuales no podían ser todas del mismo grado de pureza en sus últimas vidas en otros mundos. Esto explica la diferencia de razas, la inferioridad del salvaje y de otras variedades humanas. La referencia está aquí abajo, páginas 177 y 178 del tomo tercero de la doctrina secreta. Esto es para clarificarte, no recuerdo el nombre de este chico de Barcelona, la duda que tuvo él referente a las mónadas. Fue Daniel. Daniel, bueno, esta es una de las referencias. ¿Sí? Ahí yo encontré varias, pero esta es una de ellas. Bien, vamos a pasar a otra de las aclaraciones. Isaac, perdón. Sí. Pero eso no significa que las mónadas no evolucionen, ¿verdad? Eso No, significa que ya están en distintos grados. Sí, eso es lo importante. Y él insistía que no, que ya eran así, que no había ya que modificar nada. Entonces yo le dije que yo había visto en varios pasajes del tomo tercero de que sí, las mónadas eran merecedoras de diferentes grados de evolución. O sea, no todas estaban desarrolladas igualmente. Por eso esta aclaración que le hice yo, bueno, que busqué para aclarársela a Daniel. Justamente. Isaac. Sí. Un comentario. Lo que no evoluciona es la mónada universal, la mónada una. Lo que evoluciona son los destellos de ella. Sí. Destellos de ella, nada más, a lo mejor ahí está la confusión. Sí, pero es que él insistía en que no se movía nada, entonces por eso le buscamos la referencia. Gracias, Rafa. Esta dice,
aquí también vuelve otra vez la referencia que encontré en la página 354 del tomo tercero de la doctrina secreta. Dice, en otros casos solo animaban los poderes y los principios que encarnaban, tenían que tener en cuenta los karmas pasados de las mónadas y hacer su elección al tener que convertirse en el lazo de unión entre ellas y sus cuerpos. Otra manera de decir que los diferentes grados de mónadas que estaban ligados a los poderes que encarnaron en ellas. Aquí podríamos entender por qué algunas como menciona un pasaje, de la segunda raza, algunos dicen, le hicieron activar una chispa de la mente, los kumaras, y otros entraron, pero fueron muy pocos. Y es un tema que incluso estuve también hablando con Alberto de Alcira para clarificar porque ese pasaje parecía que a él le hacía ruido. Pero hay en varias ediciones de la doctrina secreta se comenta lo mismo. Vale. Vamos a las aclaraciones que me encontró Clarisa. Si fijan ustedes, dicen así. Vean la parte de la carta 20 de los Mahatma Letters. Si las víctimas, tanto buenas como malas, duermen para despertar tan solo a la hora del juicio final, que es la hora de la batalla suprema entre los principios sexto y séptimo, por un lado, es lo que llamamos la segunda muerte ahora. Antes no se le denominaba todavía así. Y el quinto y el cuarto por el otro, en el umbral del estado de gestación. Incluso después de esto, cuando el sexto y el séptimo principio, llevando consigo una fracción del quinto, han entrado en su samádico akáshico, aún entonces puede suceder que el despojo espiritual del quinto principio resulte ser demasiado débil para renacer en el Devachan, en cuyo caso se revertirá entonces de un nuevo cuerpo. El ser subjetivo creado del karma de la víctima o de la no víctima, aquí habría que entrar al tema, pero solamente quiero mencionar el párrafo, dice, y entrará una nueva existencia terrestre, tanto que sea en este como cualquier otro planeta. O sea, la referencia es que exactamente a la mano derecha también viene la misma referencia de otra parte de la carta 49, esta es la 49, y dice, tiene el poder de elegir para sí nuevos cuerpos, ya sea en este o cualquier otro planeta, mientras que se halla en posesión de su vieja forma que él, por lo general, conserva para sus propios fines. ¿A qué me refiero? Que parece, de acuerdo a las cartas, que no estamos circunscritos a siempre evolucionar en el planeta Tierra. Estos puntos quedaron como dudas porque yo no me acordaba haberlo visto, pero Clarisa sí, también Carmen, pero no teníamos claras las referencias y Clarisa se empeñó y lo hizo muy bien porque nos mandó las referencias de los dos casos donde se hablan de que hay posibilidades de encarnar en otros planetas. Ahora, la única cosa que yo me hago como pregunta, ¿se referiría a los globos de nuestra cadena o a los planetas, del sistema solar? Perdona, Isaac, en este mismo párrafo que acabas de leer ahora, sí, donde dice el Chan Shu y entre paréntesis, un adepto, sí, es cierto, por el poder de su conocimiento y por la iluminación de su alma, ha quedado exento de la aflicción de la transmigración inconsciente. Ajá. El que ha quedado ya exento de esa transmigración inconsciente puede, si lo quiere o lo desea, en vez de reencarnarse solamente después de la muerte del cuerpo, hacerlo así y repetidamente durante su vida si lo prefiere. Tiene el poder de elegir. Sí. Pero claro, habla de un adepto. Ajá. Esto al encontrarlo lo quise añadir todo el párrafo entero porque es importante que entendamos que en estadios más inferiores o más bajos o anteriores al del adeptado no tenemos las facultades para poder hacer esos cambios planetarios de un sitio al otro. Seguramente nos corresponde seguir haciéndolo en este planeta. Por eso quise poner todo el párrafo tal cual venía en la carta. Muy bien, no, está bien. A mí me parece que es para estudiarlo a fondo porque tiene mucho significado, pero bueno, no estamos en el estudio de la carta ni pero sí para clarificarlo para los que mostraron las dudas, ¿sí?
Sí, solo el detalle de los planetas. Vale, gracias, Clarisa. Bien, vamos a entrar ya al tema. Fue la última de las imágenes que usamos en la sesión anterior. Esta parte la pasamos muy por encima y realmente ya no entramos mucho al detalle. Dice así: la luna fue la que presidió sobre la creación monstruosa de seres no descritos que fueron muertos por los Dianis. Ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo la estancia número 2 al principio, 1 o 2, menciona que la Tierra quería que tener seres, que fueran creados seres. Y ella apeló y le pidió a las jerarquías que le ayudaran a tener vida. Pero le dijeron que aún no estaba lista, que aún no estaba preparada, que esperara. Le estoy pidiendo a alguien que cierre su micrófono, por favor. Entonces, la Tierra, utilizando los desechos de la tercera ronda, ¿sí?, lo que había sobrado de la tercera ronda, estábamos ya en la cuarta, pero el principio de la cuarta. Entonces, los sobrantes de la tercera los utilizó para crear seres monstruosos que eran malignos. La Tierra estaba cubierta toda de agua, entonces eran seres acuáticos monstruosos. Todo hay un pasajes amplios que hablan en la estancia 1 y 2 de la antropogénesis. Cuando llegaron las jerarquías que estaban responsables para crear al ser humano, lo vieron, se molestaron muchísimo y dijeron: nuestra naturaleza no puede estar ahí, son cuerpos contaminados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Secaron al planeta Tierra y destruyeron a estos monstruos. Entonces, de alguna manera, la Luna estuvo involucrada, ¿sí?, en la creación de estos monstruos al principio de la vida en el planeta Tierra. Y estamos hablando de la cuarta ronda, ¿sí? Ya las otras 3 rondas no vamos a entrar, pero estamos hablando de la cuarta ronda, donde el planeta Tierra es el cuarto planeta. A continuación dice: la ley de evolución obligó a los padres lunares, o sea, los pitris lunares, a pasar en su condición monádica, acuérdense, monádica, a través de todas las formas de vida y ser en este globo. Pero al final de la tercera ronda, eran ellos ya humanos en su naturaleza divina. Y por eso fueron llamados a ser los creadores de las formas destinadas a convertirse en los tabernáculos de las mónadas menos avanzadas en las cuales tocaba encarnar. Aquí ya se está refiriendo el pasaje a lo que llamaríamos el Linga Sharira, o doble etérico, ahora se le llama, pero que en la época en que Blavatsky desarrolló este tema le llamaba cuerpo astral, ¿no? El tema del cuerpo astral, una de las discusiones que ha habido, porque Annie Besant fue la que hizo algunos cambios de ahí con la terminología. Entonces, no se confundan. Cuando está hablando Blavatsky de cuerpo astral, está hablando del Linga Sharira o el doble etérico. Aquí no había manera de que tuviéramos otra cosa. Era solamente, los pitris lunares solamente podían dar el doble etérico de ellos. O sea, emanaban de ellos esta forma, y era la que iba a ser la forma completa de la entidad, o la entidad etérica que iba a estar formando la primera, vamos a decir, proyecto de ser humano que habitaba la Tierra. Eran monstruosos, como dice Blavatsky, eran gigantes. Entonces, es notable lo interesante de que estas mónadas hicieron todo un viaje, el de los pitris lunares, a través de las rondas. Ese tema de las rondas, aunque hemos tratado en estancias anteriores, me parece que va a merecer que le dediquemos, bueno, 1 o 2 sesiones, aunque sea para dar una idea general a todos, porque es uno de los temas más complejos que hay en la enseñanza oculta, por lo menos en lo que a mí me parece el trabajo para entender las diferentes, vamos a decir, rondas, cadenas, y tiene varias rondas y cuántas han pasado, y estamos en la cuarta ronda, en el cuarto planeta, que es la Tierra, etcétera, y todavía falta una quinta ronda, la sexta ronda y la séptima ronda, ¿vale?
Cada ronda dura millones de años, o sea, evos, como dice Blavatsky. Entonces le dedicaremos en algún momento 1 o 2 sesiones porque se lleva su tiempo para entender un poco más este tema. Y sigue el pasaje, dice adelante en la primera parte de la 129, o de la 130. Dice, la segunda raza fue el producto por brotación y expansión. La asexual procedente de, o sea, la primera raza, la referencia 275 se refiere a los sin forma, ¿sí? A la que no tenía forma. Dice, la asexual, la que tenía era los primeros rudimentos de la primera raza, que era etérica y que flotaba, era asexual y era procedente de los sin sexo, o sea, de los pitris lunares. Así fue Ola Nu producida la segunda raza. Lo que será más combatido por las autoridades científicas es esta raza asexual. La segunda, los padres de los llamados nacidos del sudor. Y quizás aún más los de la tercera raza, los andróginos nacidos del huevo. Entonces, si ustedes van a notar, van a encontrarse que hay una serie diferente de formas de reproducción que se dieron desde el principio de la, vamos a decir, de la creación del ser humano, si podemos llamarlo así. Primero era sexual, después vino como los nacidos del sudor, y después vino la tercera, los andróginos nacidos del huevo, y también hubo otra etapa, a principios también de la tercera raza, que eran hermafroditas, que lo vamos a ver al final. Los hermafroditas, que son los que dieron nacimiento a los nacidos por el huevo. Esta imagen del huevo es uno de los, ¿se acuerdan el mito de Leda y de los Castor y Pollux, que lo veremos al final? Y trata de esta etapa de la tercera raza raíz. Pero ahorita lo mencioné porque ella ya tocó el tema de los nacidos de huevo. Los de brotación. Aquí para que pudiéramos entender un poco, dice así el pasaje. Es la misma palabra usada en la estancia. ¿Cómo podían estos chayas reproducirse de otro modo? Esto es, procrear la segunda raza, siendo etéreos y asexuales, imagínense. Y hasta desprovisto todavía del vehículo de los deseos, el Kama Rupa, que se desarrolló solo en la tercera raza. Hace una pregunta a Blavatsky. O sea, ¿cómo puede este grupo de seres que no tenían sexo y que no tenían tampoco deseos, porque el Kama Rupa no estaba formado, poder generar generar la segunda raza? Dice, ellos originaron la segunda raza inconscientemente, o sea, no se dieron cuenta, como lo hacen algunas plantas, o quizás como la ameba. Y aquí yo saqué el diagrama de la ameba. Si ustedes se fijan, es muy interesante. Aquí está la ameba. Llegado el momento, su parte interior, su núcleo, se producen una serie de procesos internos y se separan, se dividen en dos y se generan dos seres de la original. O sea, esta al final no se destruye, sino que va mezclada con una y con la otra. Hablo del sistema de la ameba, para que ella lo menciona ahí, y ahí dice aquí, y quizá como la ameba, solo que a una escala más etérea y más imponente y más extensa. Ella pone este ejemplo, porque recuerden que existe la enseñanza de que la evolución de los animales iba en paralelo a la evolución humana, ¿sí? Los procesos, cuando se separan el sexo en los humanos, también se separan en los animales, más o menos al mismo tiempo. O sea, había una conjunción de ambos procesos en el desarrollo. Entonces, Blavatsky asume que esto podía ayudarnos a entenderlo. Pues vamos a decir, una alegoría, no alegoría, sino analogía, para que podamos entender cómo pudo haber sido posible la reproducción de la primera raza, ¿sí? Y que de alguna manera quedaban ellos, porque no morían, quedaban fusionados en los hijos, ¿sí? Es algo que vale la pena analizar. Vamos a la siguiente para después abrir y ver las preguntas. Dice así,
La forma astral revestía la mónada, estaba envuelta como está aún por su esfera o aura ovoide. Aquí yo hice esta forma astral, la parte roja, si se fijan, y aquí está la mónada, ¿sí? Esta es. Y aquí dice, pero su esfera o aura ovoide, aquí corresponde a la sustancia de la célula germen u óvulo. La forma astral, que es esta verde, es ahora como entonces el núcleo animado de la vida, del principio de la vida. Acuérdense que nos los dan los las del sol. Entonces, esta era la estructura simbólica por lo que describe acá. Bueno, puede ser que el diagrama pueda ser mejor, pero a mí se me ocurrió para que lo entendieran. Si notan ustedes, no hay conexión para nada, no hay mente que tendría que venir acá, manas, ni Kama Rupa tampoco acá. Entonces, estaba envuelta por el huevo áurico, la mónada, que oren que el huevo áurico emana de la mónada, protegiendo todo, envolviendo al cuerpo astral o doble etérico y al principio de vida que que animaba a estas entidades de la primera raza. Dice, cuando llega la época de reproducción, el subastral, o sea, esta parte, expele una miniatura, aquí está la pequeña miniatura, de sí mismo del huevo del aura envolvente. O sea, también se va con una parte del aura envolvente y se forma otro ser. Este germen crece y se alimenta del aura hasta que se desarrolla por completo. Y entonces se separa gradualmente de su padre, llevándose consigo su propia esfera de aura. Precisamente lo mismo que vemos en las células vivientes que se reproducen a sus semejantes por crecimiento y su siguiente división en dos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se llegaba a un momento, porque eran inconscientes, no había mente, no había deseos, simplemente tenían el principio de vida que los animaba y llegaba un momento, digamos, de madurez, si podemos llamarlo así, y emanaba, como la ameba se dividía en dos y se separaba. No había muerte, recuérdenlo, no había muerte en aquella época. Según nos dice el comentario, los de la primitiva segunda raza, de los que es raíz, fueron los padres de los nacidos del sudor. Los de la segunda raza, posteriores, fueron ellos mismos nacidos del sudor. Los nacidos de la primera raza, los que emanaron, y después vino lo que se llamaría los nacidos del sudor. Dice, este pasaje del comentario se refiere a la hora de la evolución desde los principios al fin de una raza. Los hijos de yoga o de la raza astral primitiva tuvieron 7 estados de evolución como raza, inmensos evos de tiempo para su evolución, o colectividad, del mismo modo que los tenía y tiene aún cada ser individual. Cada uno de nosotros tenemos 7 estados de evolución, no solamente como la raza a la que pertenecemos, sino individualmente. Y aquí comenta que la segunda raza fueron los que, vamos a decir, promovieron o produjeron a los nacidos del sudor. Este sistema, que más adelante quizá lo volvamos a ver, es muy interesante. Se dice que estas entidades, que eran ya un poco más, tenían más materia, un poco más sólidas que la primera raza, de repente, llegado un momento, exudaban, algo parecido a la división, pero aquí se exudaba, por eso le llaman los nacidos del sudor, una especie de sudor inmenso que se iba acumulando y quedaba fuera del ser, y el sol lo calentaba y lo maduraba, como un huevo, imagínense, ya empezaba la idea, lo que sería después, porque al final nosotros nacemos por huevo también, pero ahora el huevo está dentro del vientre de la madre. Sí, es muy interesante el proceso, cómo ha ido moviéndose hasta eso. Y entonces maduraba, el sol la calentaba, dice Blavatsky en un pasaje que está en otra estancia adelante, y de ahí nacía un nuevo ser. Ya era más material la segunda raza. Recuerden que en un pasaje que hubo una pequeña controversia con Alberto, dicen que los Kumaras algunos entraron en algunos de los seres de la segunda raza y otros activaron la chispa de la mente,
pero fue muy poca, a muy pocos seres, ¿no? El pasaje lo dicen varias versiones de la doctrina secreta, por eso Alberto y yo hemos estado hablando sobre ese tema. Entonces, ya la raza estaba empezando a tener posibilidades, pero aún tendrían que pasar evos de tiempo para cuando empezara la tercera raza raíz. Así, las primeras subrazas de la segunda raza nacieron al principio por el procedimiento descrito por la ley de analogía, mientras que las últimas principiaron gradualmente, par y parsu, más o menos, poco a poco, con la evolución del cuerpo humano a formarse de otro modo. El proceso de reproducción tuvo también 7 etapas en cada raza, cada una de ellas, cada una de cuyas etapas se extiende sobre evos de tiempo. Poco a poco se fue pasando de esa división de los seres que quedaban inmersos en la segunda, porque no fueron muertos los de la primera, quedaron dentro de la segunda raza, ¿sí? Absorbidos, porque lo que antes estaba fuera, que era el doble etérico o cuerpo astral para Blavatsky, o Linga Sharira, ahora se formó la parte interior, fue cubierta por la parte material y entonces formó parte de la parte interior del ser, de los seres de la segunda raza. Y aquí aparecen ya algo de los hermafroditas que les comenté. Los hermafroditas humanos primitivos son un hecho en la naturaleza, bien conocido por los antiguos y constituye una de las mayores perplejidades de Darwin. Darwin, cuando hizo su investigación antes de hablar de que el hombre desciende del mono y todo, la teoría de la evolución, él encontró que había bastantes animales que tenían los dos sexos, ¿sí? Hay dado casos en seres humanos, ha habido regresiones y aparecen de vez en cuando niñas con el pene desarrollado y la vagina normal, o niños también, pero son casos, es como regresiones de la naturaleza en un momento. Sin embargo, no hay ciertamente imposibilidad alguna, sino al contrario, una gran probabilidad de que el hermafroditismo haya existido en la evolución de las razas primitivas, puesto que en el terreno de la analogía y en de la existencia de una ley universal en la evolución física, que actúa indistintamente en la construcción de la planta, del animal y del hombre, debe ser así. Ella insiste, a pesar de que en su momento había una gran oposición de todas las teorías que ella comentó en la doctrina secreta, que ahora parece que no, al contrario, partes de la ciencia apoyan muchísimo muchas de las enseñanzas. No digo que todas todavía, pero gran parte están siendo ya cada vez más soportadas. Vamos, después de esta abrimos para oír comentarios o preguntas. Por otra parte, las obras cabalísticas están llenas de pruebas de esto. El Zohar, por ejemplo, dice que todos los tipos del universo visible tienen sus prototipos en el invisible. También lo dice los herméticos, ¿no? Lo que es abajo antes fue arriba, ¿sí? Y lo que está arriba está abajo. Algo parecido. Todo lo que existe en el mundo, dice el Zohar, inferior, o sea, en el nuestro, se encuentra en el superior. Lo inferior y lo superior accionan y reaccionan uno sobre el otro. Antes de que aquí ocurra, ya ocurrió en los planos sutiles. Las teorías modernas de la ciencia hablan de los arquetipos, algo que aunque Platón ya lo había comentado, tiene que ver con ello, ¿no? Todo antes de que se presente en los planos inferiores como el nuestro, ya estaba formado, ya estaba desarrollándose en los planos sutiles. Y aquí quiero abrir, el que quiera preguntar puede abrir su micrófono y hacer las preguntas o comentarios, por favor. Isaac. Sí, Alberto. Hola, a mí me gustaría que se pudiera diferenciar entre Chaya para poderlo comprender en un poco más amplio, una visión más amplia, entre Chaya y el cuerpo astral. Porque el cuerpo astral nace del Chaya. Sí. Y eso lo podemos tener en la fecundación de una mujer y un hombre, del óvulo, ¿no? Sí. En que ya, en el momento de la germinación, el que actúa y el que desarrolla el cuerpo astral. Es como en el proceso de la muerte. El cuerpo astral se va al Kamarupa, pero el Chayas permanece junto con el cadáver, que es lo que se va descomponiendo a medida que se descompone el cadáver. Ajá. Y esto es muy interesante porque
el chaya es la sombra tan solo, a través de la cual, o sea, está como el principio de vida, a través de la cual se desarrolla el cuerpo astral. Sí. Ah, ya te entendí. Ahorita con esto que acabas de decir, te capté lo que tú Y mencionas. esto sirve para comprender el proceso de la muerte, porque el chaya permanece junto al cadáver y por todo el cuerpo astral va a Kamarupa. Sí. Y para entender el proceso de evolución del ser que llega a ser humano, también es importante diferenciar entre el chaya, que es el principio de vida, que la naturaleza en el plano que se va manifestando va adquiriendo su forma astral, que la produce la naturaleza, y diferenciarlo del chaya. Ujú. Ajá. Sí, sí, es sutil la diferencia, Alberto? Sí, sí. Es sutil. Y por Y eso, de alguna manera, Blavatsky le llamaba cuerpo astral primero, y después que el cuerpo astral iba al cama loca, sí. Ajá. Es que el que comprendamos el cuerpo astral como un principio de nosotros, vale, pero lo importante es el chaya, Sí. que permanece siempre escondido, se dice en el bazo, ¿no? Está replegado. Ujú. Es el que no puede salir más de 1 metro, más o menos, 1 metro del cuerpo humano. Mientras que el astral puede viajar o podemos viajar en el astral, bien en sueños o bien Sí, sí. cuando estamos durmiendo o se transforma, porque a fin de cuentas el Mayavi Rupa no es otra forma que otro cuerpo astral superior. Ujú. Sí, ya formado por el adepto. Eso es. Yoli. Sí. Gracias, Alberto. Después comentamos eso. Isaac, Sí, Yoli. hay una cosa que mi mente todavía no comprende y es cómo se hizo la primera raza. Aquí lo que yo tengo escrito habla algo de crepúsculo. El crepúsculo en la luna. No. Estás hablando de las etapas por las que pasa Brahma para poder generar las diferentes jerarquías. Es una forma alegórica que utiliza Blavatsky, simbólicamente. Vienen los Puranas, y eso, como todo lo que está escrito, que es exotérico, los brahmines ocultaron las enseñanzas, pusieron, como Blavatsky dice, pusieron velos para que no cualquiera lo comprendiera, ¿sí? Entonces, Pero, ¿de qué está hecho la primera raza? de los padres. De los padres, no sé. Sí. Ellos emanaron de sus cuerpos lo que sería la parte exterior de la primera raza, eran partes de los padres etéricos, que también era etérica la primera raza, pero era como una emanación de ellos mismos. Ellos tenían que darnos a nosotros lo que después sería ese chaya, que después sería sería absorbido por el cuerpo y quedaría dentro de nosotros. Eso sí comprendí, lo que no comprendo es el material, el de qué. Bueno, estamos hablando de éter. De éter, vale. No ahí sí yo no sé de qué material más que éter, dice él. Vale, pues ya hay un algo. Vale. Vale, gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O comentario? Bueno. Esta es Amaya. Amaya, no se entiende. Amaya. 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 No se entiende nada. Están las ardillitas, Chip y Dale. Chip y Dale. Una pregunta, Isaac. Sí. Porque siempre aparece periódicamente los dagones. ¿Los dagones corresponden a esa época de los seres monstruosos que estaban en el mar o es otra cosa? Es otra cosa. No, eso es... ¿Te acuerdas el pasaje de los reyes de Edom? Sí.
Algo tiene que ver con eso, porque Blavatsky de repente lo dice y después no lo vuelve a mencionar. Pero tiene que ver con la destrucción de esos seres. Pero vienen de esa época, de esos seres tan desagradables, o es otra vía. Mira, yo creo que pueden ser dos vías, pero ella utiliza a veces la analogía de los reyes de Edom. A eso me refiero. Que tú has de conocer más porque está más ligado a Cábala, seguro. Sí, pero es ahí que hay algo que que tengo dudas. Bueno, gracias, ya lo elucidaré. La referencia donde hace esas relaciones, dice, y como en los reyes de Edom, te lo deja así. Ok, gracias. A ti, Carmen, ya lo veremos, porque hay muchos detalles. Hay una recomendación que me hizo Carmen y yo sí quiero seguirla. Hay pasajes más adelante donde se toca el tema que es cabalístico, del tema que hace Blavatsky, compara otra vez toda lo que es la raza adámica, trata de explicar lo que es Eva, Caín y Abel, que dice que no son realmente lo que se supone, que todos son formas de ocultar por los sabios cabalistas que ocultaron todo eso simbólicamente las enseñanzas, ¿no? Que, por ejemplo, que Caín y Abel eran un andrógino, que poseían los dos sexos, y que al separarse, Abel era lo femenino y que Caín era lo masculino. Pero toda esa parte, yo no voy a entrar directamente, porque es parte de la Cábala, y si hubiera tiempo lo podríamos ver con Carmen, si ella también accede a querer verlo. De todos modos, lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque involucra cierta terminología que ella me puso, me clarificó y me pareció muy respetuoso esa recomendación, y creo que la podemos ver de otra forma. Por eso centrarnos en la versión oculta me parece que sería lo más interesante, con lo que mañana nos enseñe Carmen, y si hay otras sesiones, pues sería encantador. Pues vamos a proseguir. Sí. Dice, sus padres fueron los nacidos por sí mismos, los chayas. Vuelve otra vez Blavatsky y repite otra vez. Acuérdense, acostúmbrense que lo que dice de repente en la estancia 1 o en la 2, la va a volver a repetir y a repetir con unas variantes, ¿sí? Clarificando ciertas cosas. Los chayas procedentes de los brillantes cuerpos de los señores, los padres, los hijos del crepúsculo. Y aquí está lo que decía Joly, los hijos del crepúsculo. Esto está basado en los Puranas, porque Brahma tuvo 4 creaciones, ¿sí? Habló de 4 creaciones desde el enfoque de los Puranas, ¿no? Entonces habría que entrar a los nacidos del crepúsculo, los que nacieron, por ejemplo, los que nacieron en la noche, fueron los primordiales, porque nacieron en la oscuridad de la primera creación. Hay que entrar mucho a ese detalle. Las sombras o chayas son llamados los hijos de los nacidos por sí mismos, dado que este en último nombre se aplica a todos los dioses y seres nacidos por medio de la voluntad, ya sea de la deidad o del adepto. Aquí hay un gran misterio de que los adeptos pueden producir entidades, pero estamos hablando de las deidades. Si ustedes analizan la primera parte de la antropogénesis, cuando surge primero el primer logos, el logos inmanifestado, del que emana a través de la fuerza permanente, ¿no? Que emana de la seidad, impulsa y surge el logos inmanifestado. De él surge el espíritu y la materia, el segundo logos, y después el tercer logos, Mahat, la mente, la línea que cruza las dos líneas y se forma el triángulo famoso, que también tiene que ver mucho con lo de Pitágoras. Esa parte, esas jerarquías que emanan de Mahat, los 7 primordiales,
es muy interesante en el comentario que hace Blavatsky en la Doctrina Secreta de 1889. Ella comenta, porque le pregunta ahí los miembros de la rama de Londres, de que si eran ellos, dice, ellos dan 3 pasos, ¿sí? Cuando emanan. Y les preguntan si eran autoconscientes. Dicen, no en el primer nivel, que Atma. En el segundo fue Buddhi. En el tercero fue la mente, Manas. A partir de ahí, ellos son nuestros progenitores mentales, o sea, los Anishvata, ¿no? Me llamó la atención, porque dice, en el primer momento que se generan a estas jerarquías, a los primordiales, ellos actúan por el impulso, ¿sí? Por el bien mismo. Como dice Blavatsky, los seres autoconscientes, los que han alcanzado la libertad y el libre albedrío, tuvieron que haberse sumergido en la maldad, en la oscuridad, para poder después conocer la luz y poder entenderlo. No hay ningún, porque le pregunto a uno de ellos, es que fueron una jerarquía santa, de santidad. Dice, no, ningún ser puede ser santo si antes no se ha sumergido en la oscuridad, ¿sí? Eso se tiene que conquistar. Y estos seres que surgieron no habían sido humanos, pero dice, pero lo van a hacer después, porque le vuelven a preguntar. Sí van a ser humanos, ¿sí? Y ya sabemos cómo están ahorita. Estamos ahorita de alguna manera, porque muchos de nosotros, o más bien toda la humanidad, o si no gran parte de ella, pues tiene la influencia de los Anishvata, porque tenemos la mente, Manas. Entonces, es muy interesante calibrar que no todas las jerarquías que uno supone tan elevadas tienen la autoconciencia que los humanos estamos alcanzando poco a poco a través de evolución. Y que muchas de ellas actúan influidas por esa fuerza, yo diría, ese impulso de la seidad que genera el cosmos, ¿sí? Que lo emana o que lo irradia, utilicen el término que quieran ustedes, y que de alguna manera es interesante, yo sí lo llevo, a ver si lo podemos captar. Todas esas jerarquías son la seidad, porque nacieron de ella. Como las chispas que brincan cuando está una llama, pues quieran o no, las chispas salieron del fuego, aunque no sean la llama. Nosotros somos la seidad, por eso llevamos al Dios interior. Acuérdense, vosotros sois el templo del Dios vivo. Entonces la seidad está en nosotros. Está en todas las mónadas de este cosmos. La llevamos. Entonces, ese es el gran misterio que para muchos no les es claro todavía entender por el mecanismo de pensar que de algo que irradió y que generó el cosmos, ha emanado todo lo que ha emanado, la diversidad inmensa, y dentro de ella estamos nosotros y toda la naturaleza, y toda la naturaleza es divina, es porque emanó de esa fuente, a pesar de que es diversa y es finita, ¿sí? Entendamos los límites, y que quizá no tenga relación desde un enfoque, como ya hemos dicho. Es muy interesante que ustedes reflexionen en esto, todos, sin excepción. Yo ayer meditaba en un punto y me vino un pensamiento como dice, todo trabaja para la vida una. Todo trabaja para la vida una. Todo. O todo colabora para la vida una. Tanto la luz como la oscuridad. Bien. Cuando la raza se hizo vieja, las aguas antiguas se mezclaron con las aguas más recientes. Aquí es muy poética Blavatsky para hablar sobre esta parte. Dice, cuando sus gotas se enturbiaron, se desvanecieron y desaparecieron en la nueva corriente, o sea, en la segunda raza, en la cálida corriente de la vida. Lo externo de la primera raza se convirtió en lo interno de la segunda, ya lo hemos comentado. O sea, lo que antes era lo externo de la primera raza, fue después el Linga Sharira, o el Chaya,
usando la terminología que ahorita estuvimos hablando con Alberto, de lo internamente, y fue cubierta por el cuerpo, no solamente por el cuerpo, sino por ¿cómo le llamamos? El ovoide que tenemos alrededor nuestro, y además por el cuerpo que se empezó a formar en la segunda raza. Aún todavía no era densa, ¿sí? Era todavía sutil, menos sutil que la primera, pero lo era. Dice, el ala vieja vino a ser la sombra nueva. Interesante. Y la sombra del ala. Ahorita vamos a ver eso. La antigua raza o primitiva se sumió en la segunda raza y se hizo una con ella. No había muerte en aquella época, dice Blavatsky. Este es el misterioso proceso de la transformación y evolución de la humanidad. El material de las primeras formas, umbrío, etéreo y negativo, fue atraído o absorbido al interior y se convirtió así en el complemento de las formas de la segunda raza. Si ustedes se fijan, quizá esto pudiera explicar, ¿no? Esta parte quedó dentro de el ovoide que todos tenemos, ¿no? Ay, se me fue ahorita el nombre de esto, la esencia monádica que nos cubre, ¿m? Y después tuvo aquí el cuerpo físico, obvio, todo esto quedó dentro del cuerpo físico. Pues. Entonces, lo que antes era el ser, ahora se convirtió en la parte interior, en la segunda raza. Por lo que dice aquí este pasaje. ¿Sí? El comentario explica esto diciendo que, como la primera raza estaba sencillamente formada por las sombras astrales de los progenitores creativos, y no tenía, por supuesto, ni cuerpo astral, ni físico por sí misma, la raza nunca murió. Sus hombres se disolvieron gradualmente, siendo absorbidos en los cuerpos de su propia progenie, los nacidos del sudor, más sólidos que los suyos. Entonces, la segunda raza realmente absorbió a sus padres dentro de ella. Si me podemos entenderlo así. No se murieron. Ahora, pues se puede decir que algo de nuestros padres está en nosotros, porque el esperma de él y el óvulo de ella, pues nos generó. O sea, se puede decir que queda un remanente muy lejano de lo que originalmente era la forma en que la segunda raza se reprodujo. Isaac. Sí. Esto se puede entender también como el proceso del nacimiento y el desarrollo. O sea, del chaya, cuando un ser humano nace, un bebé, el chaya es lo que hace que se desarrolle el cuerpo astral del bebé. Sí, sí. Y entonces, en la medida en que va creciendo, se va desarrollando el cuerpo astral. O sea, el fantasma de las sombras, los chayas, sí, se revistieron de esa forma astral y se quedaron en el interior. Y fue desenvolviéndose. O sea, desde un principio, todas las razas pasan por subrazas y razas de familia, razas de tribu. O sea, tienen millones y millones de años para ir desarrollándose. Sí. Entonces, de lo más sutil, fue adquiriendo una forma cada vez más densa. Más densa, de acuerdo. Pero quiero preguntarte, ¿lo que llamas tú chaya sería el doble etérico o el...? No. No es... Porque no, ahí es donde yo tengo una pequeña duda. ¿El Linga Sharira, entonces, qué viene a hacer? En la forma humana, las formas que hemos de desarrollar como humanos, mientras que el chaya sería el principio de vida que hace que se desarrolle. Ya, es que estás usando una terminología. Chaya es lo que nos dan los las del sol. Claro, es lo que nos da vida. Vida. O sea, el famoso Nepesh del primer capítulo del Génesis. Como ¿El fuego áurico? No. Herencia, como no entiendo nada, ¿eh? Como la herencia genética. Prana, sería el principio de prana. Prana, exacto, si quieres verlo así. Sí, que es de vida, prana, sí. Si me cuentas. Entonces es como, esa está, como toda la cápsula del ADN está ahí, ¿no? Y se desarrolla poco a poco
y da forma astral Ajá. en el plano, pero ya es como plano astral. Sí, ya te entendí. Es que los términos a veces nos pueden confundir, Alberto. Yo lo entendí así como tú ves en el diagrama, ¿sí? Por eso el astral se desarrolla mientras el hombre va viviendo, Sí, mientras que el chaya permanece, incluso hasta que se descompone el cuerpo. Está sí, unido al sí, cuerpo y se disuelve con el cuerpo. y se disuelve con el cuerpo. Sí. Y es lo que se dice fantasma. Ajá. Es interesante Porque porque... es el prototipo de lo que es el cuerpo humano. Que la naturaleza y los elementales de la naturaleza dan forma física, que es lo que apreciamos como nuestra carne, nuestro cuerpo. Sí. O sea, si aquí vemos en este diagrama, yo creo que no me equivoqué al poner, hablar que esto que está oscuro, el principio de vida que está aquí, ¿sí? Alrededor está el cuerpo astral. Sí, se podría decir así, porque incluso cada cuerpo de los principios humanos, cada cuerpo tiene su propia aura. Sí. Y están todas dentro del aura del huevo áurico. Del huevo áurico, que es este rojo que cubre todo, que incluye a la mónada. Y que yo insistía que no había conexión en las primeras razas hasta, bueno, hablando hasta la tercera, ¿no? Ya en forma. Aunque antes hubiera alguna información, pero hasta la tercera no se conectó aquí esta parte. Hasta que no hay mente, no hay forma humana verdaderamente. Exacto, estoy de acuerdo, sí. Porque insiste Blavatsky, si no hay mente, no hay ego. Sí. De ahí los simios que eran los anteriores, la anterior humanidad, los simios gigantescos, sí. Porque aún no eran humanos, eran de los lunares. Sería lo físico y astral, por supuesto, que llegaron en la luna. Ajá. Mientras que cuando vienen aquí, partiendo de eso, es lo que se desarrolla las razas prehombres, diríamos, prehumanas, que si son simiescas o no, pero que son astrales. En la tercera ronda, supongo. Cuando aparece la mente, la forma humana ya aparece también cuando viene a materializarse en el cuerpo humano. Sí, sí. Por eso los hombres de la tercera raza son igual que los somos nosotros ahora. Sí, pero eran los monstruos, se puede decir, los gigantes, no monstruos, gigantes todavía. Pero esos monstruos fueron justamente de las formas astrales lunares. Sí. Ajá, vale. Y las formas humanas que iban creciendo, que aún no eran humanas, se juntaron con eso porque no había mente aún. Isaac. Sí. Mira, estoy consultando el glosario teosófico. Ya ves que a veces describe más de un aspecto sobre la misma palabra, ¿sí? Uno de estos de Chaya nos dice, en filosofía esotérica, Chaya es la imagen astral de una persona, y entre corchetes, Chaya y sombra o doble etéreo, una sombra sin sentido. Pero más adelante dice lo siguiente, a ver aquí, ok, en otro sentido dice H.P. Blavatsky, el Chaya es en realidad el manas inferior, la sombra de la mente superior. Este Chaya forma el Mayavi Rupa. O sea, hay más de una interpretación sobre Chaya. Sí, pero sí deberíamos considerar, Rafael, para por lo menos tener una forma para que todos entendiéramos un poco más, ¿sí? Que, como lo vuelvo a repetir, me parece que sí hay que repetirlo, ¿sí? Aquí está, vale. La forma astral, o sea, esta forma astral rodeaba lo que era el Chaya, ¿sí? Que se fue desarrollando. Originalmente esto lo recibimos de la primera raza. La primera raza, a ver si apagan ahí un micrófono. La primera raza estaba revestida con los chayas de los pitris lunares. Eran solamente chayas, sombras, ¿sí? Y tenían internamente el principio de vida
o que venía de los las del sol, o sea, el prana, si podemos llamarlo así, que los vivificaba. Por supuesto, era también la base de lo que después será en la siguiente raza, el modelo del cual se va a formar poco a poco la forma física, pero también alrededor de ese chaya se va a generar el cuerpo astral con nuestras actitudes malvadas y todo va a ir creciendo, ¿sí? Es lo que se va a ir al kama loka, al plano astral, ¿eh? Entonces, es muy interesante esta parte y valdría la pena, si no ahora, volver a insistir en la siguiente sesión, por lo menos para que quede clarificado. Yo voy a hacer un diagrama que lo voy a mandar cuando avisemos de la siguiente sesión para que lo estemos reflexionando y entendiendo que no nos queden dudas, incluso también por la aclaración que hace Alberto, me parece bastante acertada al definir este tema, que siempre ha quedado un poco en neblina, se los digo, y que además los términos que usamos no nos ayudan porque cambia. Madame Blavatsky cambiaba a veces los términos, o sea, le llamaba de una manera o le llamaba de otra, pero era por cuestión de las circunstancias que se estaban tratando. Vale. Muy bien, déjenme ver cómo vamos. Déjenme ver. Para abrirlo un poco y si quieren más preguntas. Dice, la antigua forma se desvaneció, fue absorbida y desapareció en la nueva forma más humana y física. La antigua forma de la primera raza se desvaneció en la segunda, ¿sí? No había muerte en aquellos días de un periodo más dichoso que el de la Edad de Oro, sino que el material primero o padre era utilizado para la formación del nuevo ser, para formar el cuerpo y hasta los principios o cuerpos internos o inferiores de la progenie, ¿eh? Lo que le llamamos el tabernáculo. Ellos formaban el tabernáculo. Bien. Vamos. Me gustaría tocar de una vez el mito de Leda para que abriéramos y pudiéramos comentar algo más. Blavatsky introduce acá el tema del mito de Leda. Cuando la sombra se retira, esto es, cuando el cuerpo astral se oculta en la carne más sólida, el hombre desarrolla un cuerpo físico. El ala o la forma etérea que producía su sombra e imagen se convirtió en la sombra del cuerpo astral. Es muy interesante, es el punto que comenta Alberto. Y su progenie, y su propia progenie. La expresión es extraña y original. Más adelante este misterio conviene que desde luego señalaremos el doble significado que contiene en el mito griego, que se relaciona con esta fase muy peculiar de la evolución. Encuéntrase en las diversas variantes de la alegoría de Leda y sus dos hijos, Castor y Pollux, cada uno de cuyas variantes tiene un significado especial. Recuerden ustedes que este mito es muy interesante. En el libro de 11º de la Odisea se habla de Leda como la esposa de Tíndaro, que dio a luz de su esposo a sus dos hijos de corazón valiente, así se les llamaba, Castor y Pollux. Júpiter los dota con un don y privilegios maravillosos. Son ellos semi-inmortales. Mueren y viven por turno y cada día alterno, ¿sí? Y van a ver por qué está simbolizado este mito. Además, en la alegoría en donde se muestra que Zeus, como padre de los dos héroes, era el padre verdadero. Recuerden que Zeus utilizó varios métodos para fecundar a los humanos, ¿sí? Eran los dioses, las jerarquías divinas. ¿Se acuerdan del capítulo número, creo que es el número 4 o 6 del Génesis, ¿no? Y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra atractivas, algo así, las tomaron y tuvieron con ellos lo que se fueron después instructores o gigantes, algo así. Dice, además de esta alegoría de donde se muestra a Zeus como padres de los dos héroes nacidos del huevo que Leda da a la luz, porque ¿qué hace Zeus para poder embelezar a Leda? Se hace parecer como un ganso, un cisne, vamos a llamarlo así, y grande, ¿no? El mito es por completo teogónico. Tiene relación con el grupo de alegorías cósmicas en que se describe el mundo como nacido de un huevo. Pero la variante de la alegoría de Leda, que se refiere directamente al hombre, porque no vamos a entrar a la parte cósmica,
al hombre místico se encuentra solo en Píndaro. Píndaro fue un poeta que interesantemente escribió anotó varias leyendas, dice, con una referencia más ligera en los himnos homéricos. ¿Y de qué va? Dice, se convierte en el símbolo altamente significativo del hombre dual, mortal e inmortal. Y no es esto solo, sino como se verá ahora, son ellos también los símbolos de la tercera raza. Y eso aquí interesante. Y su transformación del hombre animal en un hombre Dios con solo cuerpo animal. Castor era mortal. Esa es la primera parte de la raza, de la tercera raza raíz, que eran mortales, porque no había mente. Aquí tenemos una ilusión a la tercera raza, nacida del huevo, cuya primera mitad es mortal, esto es, inconsciente en su personalidad y sin tener nada de sí que sobreviva. Si no había mente, no había conciencia. Y cuya segunda mitad se convierte en inmortal en su individualidad, por la razón de su quinto principio. Es cuando entran los anishvatas en nosotros y nos activan la manas, la mente, en la mitad de la segunda raza cuando los sexos se separan. Llamado a la vida por los dioses animadores y que se relacionan así a la mónada con esta tierra. Es muy interesante ver la versión del ser humano sobre esta leyenda de Castor y Pollux. Porque cuando ustedes notan, Zeus tuvo varias leyendas en que de diferentes formas se acercaba a las mujeres y las embelezaba y pues tenía con ellas relaciones y tenían hijos, eran los divinos y los hijos de los dioses que después gobernaron la tierra, ¿no? Acuérdense las dinastías divinas que estuvieron en la tierra antes de que el hombre alcanzara cierto grado de evolución. Entonces, este mito está muy ligado. Aquí hay un comentario que hace. Dice, la mónada es impersonal y un dios per se, bien que inconsciente en este plano. O sea, la parte monádica es un dios, pero es inconsciente. ¿Por qué? Porque si no hay mente, no hay autoconciencia. Es consciente en su mundo, en el estado de eternidad. Ella viene de la seidad. Ahí es consciente, entre comillas, si es que le podemos llamar así. Pero inconsciente en nuestro universo material, físico, finito. Porque divorcia de su tercer principio, llamado el quinto manas, que es la línea horizontal del primer triángulo manifestado, o Trinidad. No puede tener conciencia o percepción de las cosas en el plano terrestre si antes no se ha unido con la mente. Lo más elevado se ve por medio con los ojos de lo inferior. En el mundo manifestado, Purusha, el espíritu, permanece ciego sin la ayuda de Prakriti y la materia. En las esferas materiales, y así sucede con Atma, Buddhi y Manas, que es Pollux. O sea, esta parte superior y la mente, esta parte incluyendo es Pollux, el inmortal. Y Castor es la parte inferior, ¿sí? Que sin mente, muere y ahí se acabó. No es mortal, porque no hay mente, no hay conciencia. Entonces, podemos decir que este mito aparentemente misterioso, interesante, está refiriéndose al desarrollo de la tercera raza. Dice, al paso que Castor representa al hombre personal mortal, un animal que no es siquiera una clase superior, cuando está desligado de la divina individualidad. Sin la mente somos un animal y un animal peligroso. Gemelos verdaderamente, aunque divorciados por siempre por la muerte. A menos que Pollux, o sea, si nuestra parte superior, yo nunca me decido a acercarme a ella y a tratar de estar cada vez más unido a ella, no tengo posibilidades de la inmortalidad, ¿sí? Estoy declarado, dirigido a morir. Y la verdad es que decía en un pasaje algo interesante. Decía, no tenemos seguro los seres humanos la entrada, la inmortalidad. La inmortalidad. El recordar quiénes somos en el Devachan. Y yo me acuerdo que eso se lo preguntaba una vez a Juan Viñas. Decía, ¿por qué no? Porque si el ser humano fue muy material
muy encerrado en el animal que es en la parte de la personalidad. Y poco le dedicó a lo superior, yo no digo que nada, pero poco. Cuando se produzca la segunda muerte, lo que pueda llevarse los principios superiores al Devachan, la entidad que esté ahí con la poca mente que pudieron haberle arrebatado al cascarón que se quedó con lo principal porque las pasiones fue lo que triunfaron, cuando entra el Devachan no se acordará de quién Devachan está viviendo la entidad. No se acordará de nosotros, del que fue el que había vivido en ese caso. ¿Por qué? Porque la mente, la mayor parte de la mente fue usada para el animal. Habrá un poco de ella, pero lo principal se quedó en el cascarón, que ya sabemos el fin del cascarón temporalmente tiene una duración, pero después se va disolviendo. Vuelvo a repetir acá. Gemelos verdaderamente, aunque divorciados por siempre por la muerte, a menos que Pollux, movido por la voz del estrecho parentesco, conceda a su hermano mortal menos favorecido una participación de su naturaleza divina, asociándolo así a su propia inmortalidad. ¿Sí? O sea, si nosotros no decidimos acercarnos a nuestro gemelo, a nuestro Pollux superior, a la triada divina, no tenemos asegurada nuestra inmortalidad. Y ni siquiera una experiencia, entre comillas, agradable en el Devachan, porque no se contribuyó, dado que nos ha gustado vivir más en el animal y dedicarnos a resolver todas las necesidades que tiene y perdiéndonos en sus ambiciones y egoísmos y villanías que comete con tal de conseguir lo que quiere. Hasta acá yo quería tocar el tema y ahora podemos abrir los que quieran hacer preguntas. Tenemos todavía tiempo. ¿Puedo preguntar? Sí, puedes preguntar. ¿Y qué pasa con la mónada de hasta esa mitad de la tercera raza que no tiene inmortalidad, digamos? No, bueno, yo no me acuerdo haber leído algo sobre la descripción, pero ha de parecer algo, mira. Los principios, la mónada siempre es inmortal, Conchita. Lo que no tiene inmortalidad es la personalidad, la estructura inferior. ¿Captas eso? ¿Esa mónada se vuelve a empezar? Sí, vuelve a encarnar otra vez. Sí. ¿Por qué? Porque no hay puente, la mente no estaba formada. Acuérdate, en este diagrama no están ni Atma, Buddhi, Manas, ni el cuerpo. Esta zona no existe. Nomás está esto. Sí. Incluso sin mente acá. Está el astral Kama, el doble etérico y el físico denso. Este diagrama, pues, más o menos sirve, no es lo mejor. Es la personalidad. Hasta aquí, así vivimos hasta la mitad de la tercera raza raíz, hasta la tercera subraza. En ese momento entran los anishvatas. Entonces nos dan esta parte, vamos a llamarlo así. Más bien, nos dan todo esto, ¿sí? Y ahora se conecta todo. Esto conecta a la mónada que está aquí. Y además se separan los sexos en ese momento. Empieza realmente la evolución de lo que somos ahora nosotros. Va a ir gradualmente la evolución, pero a partir de ahí empieza a desarrollarse todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una mónada, cuando un individuo ha vivido entregado a la perversidad, a lo material, a lo negativo? Cuando viene la segunda muerte, como no hay nada de lo que pueda tomar la triada superior, porque no hay material en la mente, se quedó toda apegada al animal, ella se separa y temporalmente queda en un statu quo. ¿Sí? Sí. En cambio, la estructura, el cascarón, se puede galvanizar y viene una línea diferente que ahorita no tiene caso, que puede durar varios siglos en el plano astral, o se convierte en un elementario, o lo lanzan a la Vichy. Todo eso depende. Pero los principios superiores se retiran y después volverán otra vez. Y dice, esa vida es borrada del libro de la vida. ¿Sí?
Y entonces los principios superiores, después de cierto tiempo, vuelven a encarnar otra vez con un nuevo traje. Ok, muy bien. Ese es el Muchas misterio gracias. del morador del umbral. ¿Eh? Ok, gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más, chicos? Isaac, Sí. mira, soy Belén. En relación con esto que estás comentando, la gente que está haciendo cosas en el astral, que está haciendo viajes, que está... en ese mismo sentido de lo que estás comentando, eso se queda aquí, ¿no? Eso no tiene un paso más allá. ¿Cómo? Ah, la gente que le gusta hacer viajes astrales, etcétera, etcétera. Sí, toda esa experiencia en el astral. Mira, el astral tiene varios niveles, tienes varios estados. No, ahí son más materiales, son varios planos, vamos, subplanos, se supone que son 7. Los más bajos entran hasta el centro de la Tierra, ¿sí? Y llega hasta la Luna, incluso la sobrepasa. Hay diferentes grados de materia astral. Ahora, no es recomendable darnos por viajar a esos planos. Es una recomendación que hace la enseñanza oculta. Porque nunca será, salvo los más superiores quizás sean menos desagradables, pero al final no son nada positivos para un alma que quiere aspirar a los planos espirituales. Entonces, la gente, yo tengo una experiencia de joven. También andaba yo antes de entrar a la sociedad, yo tendría 14 o por ahí, y tuve una experiencia de separación astral, aparentemente de un viaje, y yo quería demostrar. Y la experiencia fue tan dura y tan complicada que me mostró que no es, si yo no me conozco, no sé lo que traigo atrás y no sé el karma que traigo. Y puedo yo entrar en contacto con cosas que me pueden generar muchísimo sufrimiento y complicaciones en mi desarrollo. Pero la gente, como todo, lo usan porque está de moda, porque hay que darnos una vuelta, porque me parece que se manosea mucho ese tema y se arriesgan la gente porque no sabe lo que hay atrás de ellos. Si yo me conozco y sé que tengo ahí una serie de cosas oscuras, densas, y primero las tengo que trabajar porque me voy a traer, lo más probable es que me sienta atraído o me atraiga los planos inferiores donde esas cosas que yo tengo vibran. Es mi consejo. Yo no recomiendo los viajes astrales. Ahora, son libres de hacer lo que quieran. Gracias. A ti. Oye, Isaac, sobre Sí. los viajes astrales, a mí me comentaban que son muy peligrosos porque si tú no tienes ni la conciencia ni el concepto bien, podrías perderte, ¿no? Como muchos se pierden en eso. Mira, no darle vueltas al tema. Yo estoy de acuerdo que yo por lo menos tuve la experiencia de primera persona, pero además de eso, por los estudios que hemos tenido en la teosofía y etcétera, nos enseña mucho que es muy riesgoso hacerlos. Suponte tú que te da por hacer viajes astrales, traes esa condición de facilidad porque en las vidas anteriores estuvimos manoseando las cosas psíquicas, ¿vale? Y tienes facilidad, pero no te conoces, no sabes qué cosas hay en ese karma oscuro que traemos todos de encarnaciones anteriores porque se nos adhiere cuando encarnamos. Y de repente en uno de esos viajes somos atraídos a niveles de los planos astrales más bajos porque la densidad me atrae, ¿sí? Y la forma de vida porque de alguna manera a veces reaccionamos así. Entonces, estoy arriesgando mi futuro como individuo para desarrollarme si entro en contacto con una entidad que me puede poseer. Ese es el problema. Y la gente juega como si jugara con la ouija, que tiene tantos peligros también. No es que se asuste a nadie. En esta época ya no asustamos a nadie, ni se le prohíbe nada a nadie. Todos pueden hacer lo que les dé la gana, pero chicos, ya saben lo que van a tener que asumir. Primero, lo recomendable. Tenemos que primero estudiar las leyes que rigen todo, conocernos, el autoconocimiento, poner en práctica una purificación de vida hasta donde sea admisible para cada quien. Y lo que venga después vendrá por añadidura.
empezar a impresionarnos por la ayahuasca o por los viajes o por tantas tonterías a veces para solamente vendernos cursos, nos puede hacer que nos perdamos y nos perdamos por años, que ese es el peligro. Insisto, todos pueden probar, pero hay pruebas que pueden dejarnos marcados para toda la vida. Eso es mi consejo. Isaac. Sí. Carlos, es que yo creo que hay mucha gente que confunde psiquismo con el desarrollo interno. Ajá, Son sí, cosas sí. totalmente diferentes. Sí. Es más, el psiquismo se puede convertir en un obstáculo serio, sí. Porque obnubila el discernimiento y la clara comprensión. Fijaos, si lo que hay en el mundo físico, de lo cual tenemos conciencia, no tenemos todavía un dominio completo, porque en muchas cosas no las conocemos o las malinterpretamos, tenemos una imagen ilusoria del mundo. Digo, ¿para qué queremos más sensaciones de algo que podemos tener menos conciencia todavía? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero eso se explota mucho por la misma curiosidad. Hay gente con muy buenos deseos de descubrir algo porque tiene inquietudes, pero caen en manos de personas que utilizando ese deseo, pues les venden cosas fáciles, ¿no? Despierta usted Kundalini el fin de semana, eso sí, paga 500 euros. Pues sí, a ver a qué riesgo nos vamos a meter despertando Kundalini en un tallercito, que la mayoría no lo va a despertar. Pero si alguno de las almas que van ya trae desarrollo de alguna forma del pasado y se le despierta, ¿qué va a hacer el pobre instructor que no tiene ni idea de lo que va a hacer? Hay un peligro constante en las artes de este tipo, como dice en el psiquismo, y Blavatsky insistía mucho, cuidado, nos puede perder el psiquismo. Y además hay una serie de fuerzas que nos rodean, que no sabemos porque tienen que ver con nuestro pasado. Ese es el oráculo de Delfos tenía toda la razón. Conócete primero. Ve lo que hay atrás de la máscara. Ve la oscuridad que hay. Acepta lo que hay y trata de ser mejor ser humano. Y lo demás puede venir. Y a lo mejor ya me puedo hacer un viajecillo de eso si quiere, pero ya sea lo que le estoy metiendo. En cambio, cuando se va así, de boca, de frente, hay muchos peligros. E incluso hay personas que no han podido soltarse de ese tipo de experiencias porque abrieron la puerta y se metieron ahí todos los que ustedes no se imaginan. Gracias, Carlos. Si me permitís. Sí, Clarisa. Es en relación con lo que estáis diciendo, Carlos, y tú, Isaac, que lo corroboro completamente, totalmente. Y solamente pues añadir que hay personas que caen en ese comercio que les venden y cuesta muchísimo, a veces vidas, poder salir de todo ello. Sí. Lo que yo quería decir anteriormente, por ahora ha salido este tema últimamente, es que referente al mito de Zeus, estos mitos que hay, en los que Zeus se sumerge y va detrás de las hijas de los hombres, las mujeres y tal. Bueno, el mito siempre hay que leerlo con otra lectura más interior, ¿verdad? Sí. En el ocultismo, lo que contempla acerca de este asunto es que el espíritu, simbolizado por Zeus, fecunda a la materia, simbolizada por todas estas mujeres. De estas fecundaciones nacen los héroes, pongamos por ejemplo Hércules. Sí. Hércules es el discípulo, Hércules somos todos nosotros en su sentido interno, el discípulo, que tiene como padre al espíritu y como madre a la materia para poderse manifestar. Y entonces, por medio de todas las pruebas a que vamos a estar sometidos, desarrollar ese aspecto superior, el aspecto espiritual, desarrollarlo para que se pueda manifestar por medio de estas personalidades, que es toda la tarea que tenemos aquí de por medio, ¿verdad? ¿Qué sería lo que del mito de Castor y Pollux, ¿no? Tendremos que activar nuestro Pollux.
Exactamente, exactamente. Sí, todos estos mitos tienen esa lectura más interna, más oculta. Sí, Muy, sí, muy importante, muy interesante. sí. Yo también yo no conocía este mito a fondo, pero me lo hizo, el estudio de esta parte me hizo meterme a fondo y me di cuenta de lo importante que es. Muy bien, Y chicos. ahora, perdón, disculpadme un segundo más, un momentito más, Sí, sí, que me claro. ha venido ahora porque se me cortó antes, Sí. respecto del tema este del plano astral. A ver, todos los seres que requieren auxilio están o en el plano físico o en el plano astral. Para poder ir a auxiliar al plano astral hay que ir muy bien pertrechados de todo aquello que nos va a proteger de todas las influencias negativas. Y como habéis dicho muy bien, cuidado con meterse en todo ello. Ya habéis dicho también, y lo reitero, que primero tenemos que pertrecharnos, desarrollar nuestras más elevadas cualidades y poder entonces ir cuando sea necesario para prestar servicio allí donde se requiera de nuestros servicios, pero nunca será, cuando llegue el momento, nunca será una incursión ni por curiosidad, ni para satisfacción personal, ni para nada de todo ello, solo para el servicio. Sí. Normalmente los instructores, cuando consideran que el estudiante está preparado para llevar a cabo esta actividad, se facilitan ciertas cosas. Pero antes, insisto, muchachos, o muchachas también, podemos comprometer nuestro progreso de desarrollo interior. Porque donde caigamos en manos de una entidad que hay, pero la buena cantidad, y yo traiga elementos kármicos que me liguen, cuando todo estaba más o menos para que yo siguiera mi proceso lentamente y yéndome a purificar poco a poco en la vida por las experiencias, mi aprendizaje, mi trabajo personal. Yo de repente abrí una puerta y ahí las jerarquías dicen, bueno, chico, aguanta ahora lo que viene. Puedo decirlos indirectamente, sin llegar a detallar, que yo tuve esa experiencia y por eso no ha sido fácil. O sea, por vivencia personal, les recomiendo, tengan mucho cuidado cuando les ofrezcan cosas fáciles y desarrollar facultades o hacer alguna cosa especial para desarrollar más rápido la parte interior. Si yo no me sé quién soy, estoy tentando el destino. Y después pasarán años antes de que podamos resolver esa situación. Años. Y años de haber demostrado que nuestra intención pues, fue ignorante y que estamos rectificando, siéndonos mejores seres humanos. Entonces, por experiencia se los digo, no tentemos a nuestro destino. ¿Alguien más? Isaac, Sí. un ejemplo de psiquismo llevado a lo que puede llevar a cabo, ¿no? Sí. Lo tenemos dentro de la sociedad teosófica cuando en la literatura está de Líbiter, ¿no? Sí. Los habitantes de la Luna, los habitantes de Marte, los marcianos, los de Júpiter, los de Venus, y toda una serie de literatura que hay al respecto y que después se ha demostrado que es engañoso, ¿no? Y que no es real. Sí, yo creo que tenemos que tener el discernimiento, Alberto, para saber qué leer. Y si alguna vez leemos alguna cosa así, pues decir, mira, esto es relativo a lo que yo quiero. Yo, en ese sentido, antes yo era muy estricto y me acuerdo cuando estábamos en México, no, pues hay libros prohibidos, esos son tonterías. No, no. A veces el estudiante tiene que hurgar, pero el tema está en que tenga el criterio para poder decidir. Y sí, hay literatura que pudiera en un momento dado no ser la más recomendada para empezar a hacer todo un trabajo personal. Estoy de acuerdo. Y ay, perdón de paso por la hora. Estoy anunciando acá el tema de mañana, el tema de los sueños de este fin de semana para los chicos y chicas que vayan a querer estar en este seminario. Empieza a las 6:15, ¿sí? 6:15, aunque desde las 6 pueden entrar, por favor.
Y lo que mañana quiero recomendar es esto de Carmen César, para los que no tengan ahí el ID y la contraseña del Zoom. Que lo puedan anotar, por favor. Esa Maya, la del ruidito ese famoso, ¿eh? Amaya, si no pones micrófono, no te pones unos aparatos, esto nunca se te va a entender. Isaac, ¿puedes poner la otra anterior? Sí. Ahí. A ver. ¿Vas a mandar esta por WhatsApp, lo del seminario? Sí, ya he mandado un montón, pero lo vuelvo a mandar, no hay problema. A mí no me ha llegado y está muy interesante para compartir. Sí, y además se manda el manual, porque hay que llenar un manual. Vale, pues... Pero antes del seminario, para que si tenían dudas, ahí se contestan. Ajá. Lo vamos a dar en micrófono. ¿Qué? Isaac, por favor. ¿El manual lo ha mandado ya? Ya, mira, Tommy, por favor, usted me lo ha pedido. Bueno. Se lo mandé vía Nuria y después personales. A usted no sé, pero ya lo puse en el WhatsApp. Pídaselo a Nuria. Ya mandé no sé cuántos. Bueno, vamos a cerrar el trabajo. Les voy a pedir a todos que vamos a déjenme, vamos a cerrar esto para cerrar con la invocación. Ya me propuse que todos los trabajos que hagamos, los hagamos con la invocación. Voy a abrirles a todos a todos los activos. Vale. Vamos a repetir la invocación. Traten de seguirme para cerrar nuestro trabajo. Por favor. Traten de observar las frases después de que yo las mencione y las repitamos al unísono. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo por lo tanto es uno con todo lo demás. Gracias y así sea.